Buenas tardes. Me gustaría empezar esta charla con una pregunta muy sencilla y muy corta. ¿Os gusta el arte? Imagino que sí, ¿verdad? A todos nos gusta el arte. A todos nos gusta disfrutar de un buen cuadro, ¿verdad? Y tenemos la suerte, pues, que a lo largo de los años se han elaborado varios cuadros importantes que han marcado la historia de la misma humanidad. Me gustaría, por ejemplo, mencionar un cuadro importante de Seurat que se llama Un tarde de domingo en la gran isla de Jet. Este cuadro del siglo XIX marcó bastante la historia del arte. ¿Por qué? Pues por varios motivos, entre los cuales seguramente estaba esa técnica, ¿no? El pointillismo. ¿Qué quiere decir? Pues pintar con puntos. Y al final, el resultado final de estos puntos, el conjunto de estos puntos, nos daba este cuadro tan bonito. Pero bueno, si nos fijamos solamente en los puntos, quizás perdemos un poco lo bonito que es el cuadro. Algunos datos importantes de este cuadro. Está compuesto por, fijaros, 3,5 millones de puntos. 3,5 millones de puntos. Y el pintor, Seurat, tardó 2 años en dibujar este cuadro. Pero claro, el resultado final fue bastante importante. Marcó la historia del arte de este siglo. Ahora bien, la charla está enfocada en personalidad y internacionalización, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el arte, el pointillismo, con esta parte? Bueno, esta pregunta importante, me gustaría que le contestásemos todos juntos, pero al final de la charla. Y quizás cada uno le podría contestar de una forma relativa. Pero ya lo veremos. Vamos un poco paso a paso. Hemos dicho que esta charla se basa en la personalidad, por un lado, y internacionalización. Por lo tanto, ¿qué es la personalidad? ¿Cómo podríamos interpretar la personalidad? Bueno, si nos fijamos en esa definición literaria de la palabra personalidad, es una derivación directa de la palabra persona. Y la palabra persona, en el latino antiguo, pues hacía referencia a la máscara que utilizaban los varios actores para interpretar un papel. Por lo tanto, de alguna forma, podríamos decir que esa definición, digamos, inicial de la personalidad era nuestra apariencia, cómo los demás nos ven, ¿no? Seguramente esa definición ha cambiado continuamente y varios estudiosos, entre los cuales el mismo Freud, pues han intentado dar definiciones. Una definición que creo que aporta bastante es la definición de Raymond Cattell. ¿Vale? La definición suya, básicamente, él estudió un poco de la personalidad y la definición suya consistía en lo que hemos puesto ahí. Es una estructura mental que se obtiene de la observación coherente de un determinado comportamiento y se compone de rasgos únicos y comunes. En este estudio, él identificó 16 factores, de los cuales 5 factores las clasificó como factores principales. En esos factores principales tenemos algunos importantes. Por ejemplo, la abertura hacia nuevas experiencias. Quiere decir, cambiar un poco esa mentalidad y salir un poco de la zona de confort pues, para vivir nuevas experiencias. Aún más, tenemos otras. La extraversión, esta abertura nuestra hacia los demás. Otro factor fundamental era la responsabilidad. Quiere decir, establecer objetivos y trabajar de forma proactiva para poder cumplir con esos objetivos. Y tenemos la amabilidad, es decir, ser de alguna forma empático, empatizar con los demás. También tenemos la estabilidad emocional. A su vez, esos 5 factores fundamentales que hemos mencionado se influyen por 2 variables principales: experiencias personales y el entorno. Ahora fijaros, la internacionalización es un factor transversal a todos. ¿Por qué? Porque gracias a la internacionalización podríamos vivir nuevas experiencias, ampliar ese entorno y, por lo tanto, modificar y mejorar posiblemente nuestra personalidad. Bueno, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues en mi caso, yo hice como un estudio analizando algunas fases de mi vida.
las cuales me gustaría pues, compartirla con vosotros. Empezamos por esta primera imagen. ¿Os suena algo? No, ¿verdad? A lo mejor a Samuel sí. Esta imagen que vemos aquí, ¿vale? El país se llama Albania y yo soy de Albania, ¿vale? Y es el país donde yo nací y viví hasta los 18 años. Por lo tanto, de alguna forma, esta imagen representa, ¿no? Gráficamente, pues ese entorno que definió mi personalidad en este momento. ¿Cómo definiría yo mi personalidad en este punto de mi vida? Pues yo definiría, teniendo en cuenta esos 5 factores que hemos visto anteriormente, como una personalidad un poco joven y poco, digamos, bastante moderada, por varios factores. Tampoco tenía muchísimas responsabilidades, porque vivía con mi familia. Quizás la única, digamos, preocupación para mí en este momento era estudiar y posiblemente sacar buenas notas. Y el entorno para mí era muy bien definido. Era, en este caso, mi familia, mis amigos, mi ciudad y quizás el país. Lo demás que estaba un poco fuera, pues, entre comillas, de alguna forma, pues tampoco no era tan importante para mí. Pero luego, ¿qué pasó? En el 2009 me ofrecieron una oportunidad, pues, para estudiar fuera, para estudiar, en este caso, en Italia. Y fue una decisión, como podéis imaginar, no tan fácil. Porque para mí en este momento, dejar a mi país quería decir dejar a mis amigos, dejar a mi madre sola, porque mi hermana se había casado hace poco, y entrar en otro país que tampoco conocía, pero tampoco conocía muy bien. Así que podéis imaginar que fue una decisión bastante complicada. Y tardamos un poco en tomar esa decisión. Pero al final pensamos de forma proactiva, ¿no? Hemos dicho, bueno, hace falta hacer esta experiencia, porque como mínimo, vas a tener más oportunidades, tanto laborales como académicas. Y con esa decisión, pues me mudé en el 2019 en Bolonia, una ciudad preciosa, por cierto. Al principio podéis imaginar los primeros meses, sin hablar el idioma, esa barrera importante, sin conocer a mucha gente, sin tener amigos, pero bueno, esos primeros meses pasan rápido. Y una vez que pasan, ya te sientes otra vez cómodo con este nuevo entorno. Y analizando ahora mismo mi personalidad en este punto, seguramente creo que ha mejorado algo. Porque hemos modificado el entorno, ahora sí que me preocupo no solamente para mi país, pero también para los nuevos amigos que he hecho en Italia, pues la nueva ciudad, he ampliado el entorno y además he tenido la posibilidad de poder hacer o vivir nuevas experiencias. Por lo tanto, teniendo en cuenta la personalidad y la interpretación con esos 5 factores principales, todos ellos crecen. Crecen porque he conseguido ampliar el entorno y de alguna forma he vivido nuevas experiencias. Luego llegamos en 2016. En el 2016 nos ofrecen oportunidades académicas y laborales, tanto a mi mujer como a mí, para trasladarnos en España. Y al principio fue un poco, bueno, ¿qué hacemos? Dejamos todo, ahora que tenemos cierta estabilidad, que tenemos unos amigos, tenemos un entorno estamos bastante cómodos con el entorno, nos mudamos hacia otro país. Y es una pregunta que te atormentaba continuamente. Pero bueno, al final, siempre de forma proactiva y con positividad, decidimos, bien, ese es el momento para hacer el cambio. Nos vamos para España. Si en los peores de los casos, lo que vamos a aprender de esta nueva experiencia es el idioma, el castellano. Y es una ventaja importante. Con esa decisión en la cabeza decidimos pues, mudarnos para España y nos venimos pues, en Toledo. La verdad es que, como siempre, los primeros meses un poco complicados, pero bueno, esos primeros meses pasan y pasan bastante rápido. Así que, ¿cómo interpretaría yo mi personalidad en este momento en España? Seguramente por lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Tanto el entorno como las nuevas experiencias han mejorado mi personalidad. Y si hacemos referencia con este cuadro que hemos mencionado al principio, hemos añadido varios puntitos en este dibujo inicial. Y además, ampliando el entorno, hemos ampliado este ángulo de vista hacia el cuadro. Quiere decir que estamos aprovechando quizás de alguna forma mejor el cuadro, esta nuestra personalidad. Y luego llegamos en el 2018.
En el 2018 nos ofrecen una oportunidad pues, para dejar a España esta vez y para mudarnos a Estados Unidos. Claro, al principio la decisión fue un poco, como siempre, complicada. ¿Qué hacemos? Otra vez dejamos todo para mudarnos a un nuevo país que no conocíamos. Y es una pregunta que nos perseguían continuamente. Pero al final, siempre con esta proactividad y con la positividad, decidimos, bien, vamos a trasladarnos a Estados Unidos, aunque no conozcamos el país, sabiendo que hay un, digamos, contraste cultural, además en el sur de Estados Unidos, bastante importante. Pero aún así decidimos, lo vamos a hacer, a por ello. Y fue así que en el 2018 nos mudamos a Estados Unidos, precisamente en Richmond, que sería la capital del sur de Estados Unidos. Al principio, pues esas primeras experiencias complicadas, como siempre, porque no conocíamos, y me acuerdo muy bien el choque cultural importante, por haceros un ejemplo, los coches súper mega grandes, y en Europa pues teníamos un coche más pequeños, ¿no? Ahí sería el pick-up, el American Muscle Car, pero bueno, al final te acostumbras. Y vivimos ahí casi un año, y la verdad es que estábamos bastante a gusto, hasta diciembre 2019. En diciembre de 2019, pues algo cambia de nuevo. Nos ofrecen pues, una posibilidad laboral para volver otra vez a España. Pero fijaros, gracias a esas experiencias continuas, pues en este caso no teníamos miedo de volver atrás, porque ya conocíamos ese entorno. ¿Y cómo sería, haciendo una breve interpretación, cómo sería mi personalidad, cómo creo yo que sería mi personalidad en este momento, viviendo en Estados Unidos? Pues seguramente todos esos 5 factores se habían incrementado bastante. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho varias veces, porque hemos incrementado el entorno, ¿vale?, que nos circunda, este entorno socioeconómico que define nuestra personalidad, y además hemos vivido varias experiencias. Y en 2019 nos mudamos otra vez en España. Esta vez sin miedo. Sin miedo porque gracias a las varias experiencias que habíamos hecho anteriormente, conocíamos muy bien el entorno. Por lo tanto, no nos daba más miedo en mover. Y fue así que decidimos volver en Toledo. Y la verdad es que la decisión ha sido bastante acertada. Pensando un poco en la personalidad, en este momento, pues yo creo que es una personalidad con los 5 factores bastante altos. Y esto gracias a las varias experiencias que he hecho pues, durante mi vida laboral y académica en los varios países. Ahora bien, me gustaría terminar esta charla con un comentario sencillo y que creo que es un mensaje importante. Recordaros, todos sois pintores. Todos tenéis ese poder para hacer un cuadro, una obra de arte que se llama vuestra personalidad. Y además, acordaros, una obra de arte no lo aprecia solamente el pintor, sino que también los demás. Por lo tanto, está a vosotros trabajar para poder generar esta obra de arte y para generar buenas condiciones para todos nosotros. Muchas gracias.